Si sembramos para Dios con nuestro dinero, ¿Él promete bendecirnos de regreso con bendiciones materiales? Hay varios textos del Antiguo Testamento que parecen dar la impresión que Dios promete bendecirnos cuando diezmamos. Estos versículos se usan bastantes por predicadores para validar el diezmo en los tiempos actuales. Unos versículos más citados acerca del diezmo se encuentra en Malaquías 3:10. Veamos este texto en su contexto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La clave para comprender ese versículo es ponerlo en su contexto canónico, es decir, ver su lugar en el desarrollo de la Biblia. Malaquías se escribe bajo un contexto histórico de la teocracia con Jehová, Dios, y el antiguo pacto se encontraba vigente. Dios es rey de Israel y la Torá es la ley de la nación. En el antiguo pacto o acuerdo, Dios prometió bendiciones y maldiciones en Deuteronomio 28, siempre y cuando el pueblo cumplía con su parte, prometió bendecir a Israel en todo y de manera material. No se iban a enfermar nunca, todos iban a ser prosperados, nunca perderían una batalla. Dios prometió abrir el cielo y bendecirles con todo. Existen 12 versículos enteros en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde Dios enumera todas las bendiciones que le iba a dar a la nación, pero, en el mismo libro y capítulo, versículo 13, dice lo siguiente. Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si el pueblo de Israel obedecía perfectamente a Dios, recibiría bendición tras bendición. Lamentablemente nunca vemos esto en el Antiguo Testamento, porque Israel nunca obedeció como nación. No eran perfectos, así que Dios no los bendijo con la lista de bendiciones, sino más bien, le dio la segunda mitad de Deuteronomio 28, donde Dios les explica si es que Israel desobedece. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. Dios les promete al desobedecer, maldiciones, sequía, hambre, asedio, devorador o langostas, pérdidas de batallas, pérdida de hijos, disciplina y cautividad. Esto tristemente es lo que vemos en el Antiguo Testamento, el registro de la disciplina de Dios por el pecado de Israel, pero, esto no significa que las promesas de Dios, y las bendiciones que él enumera en la primera sección de Deuteronomio 28, no seguían siendo vigentes. Si Israel obedeciera, recibiría bendición, y una de las condiciones del pacto que Dios dio a la nación de Israel, fue precisamente el diezmo. Los israelitas debían tomar un 10% de sus ingresos, y pagarlos a los levitas para el gobierno del tabernáculo. En el libro de Números, capítulo 18, versículo 21, leemos esto. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, si queremos pensarlo en el contexto, Israel es una nación, la ley, es la ley de la nación y Dios, el rey, pide que la gente pague parte de sus ingresos al gobierno. En nuestra cultura, ¿cómo llamamos esto? Pues, es un impuesto. Debemos pagar una porción de nuestros ingresos al gobierno. A veces pensamos que es un 10% lo que pagaba la nación de Israel, pero, es mucho más, porque hubo varios diezmos. Se calcula que el israelita debía pagar como un 25% de sus ingresos al rey, a Jehová. Nos preguntamos, si un israelita no pagaba su diezmo o su impuesto, ¿cómo llamamos esto? Pues, lo llamamos robo. Están robando al gobierno y en una teocracia donde el rey es Dios, ¿a quién está robando? Está robando al rey, Jehová. Entonces con este contexto regresamos a Malaquías 3. Vemos en Malaquías 3:7, Dios acusa a Israel del pecado, dice, os habéis apartado de mis leyes,
Pero lamentablemente Israel lo niega y los llama a arrepentimiento, dice, volveos a mí. Es decir que los israelitas debían arrepentirse, pero ellos lo niegan, otra vez. Dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Entonces Dios les explica cómo ellos habían pecado y cómo debían arrepentirse y Él les dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, pero ellos lo vuelven a negar, ¿en qué te hemos robado? Y es hasta allí donde Dios explica, en vuestros diezmos y ofrendas. La forma en que el pueblo de Israel había pecado contra de Jehová, en este contexto, Dios les hace ver que eran en los diezmos y las ofrendas. Entonces explica que están siendo maldecidos porque están desobedeciendo al pacto. Por eso que estaban los juicios y la disciplina de Deuteronomio 28, pero, si eso es cierto que estaban siendo disciplinados por su pecado, entonces, lo inversa también es cierto, de que si se arrepienten y obedecen al pacto, si daban sus diezmos y obedecían la ley, Dios les bendeciría con las bendiciones enumeradas en Deuteronomio 28. Dios iba a abrir el cielo y derramar su bendición sobre ellos. En cambio, el pueblo de Israel se mostraba desobediente hacia sus relaciones con el Dios del pacto, al defraudarlo en los diezmos y ofrendas, eso dio lugar a una de las maldiciones contempladas en Deuteronomio 28, donde el devorador o las langostas estaban devorando sus frutos en esos momentos. Si ellos volvían a cumplir el pacto, Jehová les prometía reprender al devorador o las langostas que destruían sus cosechas y abrir los cielos y derramar sobre ellos bendiciones hasta que sobreabunde. Esto es básicamente lo que dice y significa Malaquías capítulo 3, versículo 10, para Israel. La pregunta que surge para nosotros es, ¿cómo es que esto aplica al cristiano de hoy? La verdad es que ya no estamos bajo el antiguo pacto, no estamos en una teocracia y Cristo cumplió la ley por nosotros. Romanos 10:4, Pablo refiere que, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley, ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Por tanto, quien cree en Él, es contado justo ante Dios como si Él mismo hubiese cumplido toda la ley. La creencia en Cristo como Salvador y Señor lleva a su fin al sistema antiguo de obtener la justificación del creyente mediante sus propios intentos imperfectos de cumplir la ley. Aquellos que tratan de agradar a Dios y así alcanzar la salvación mediante el legalismo o el ritual religioso, están embarcados en una búsqueda infructuosa, porque la mejor justicia que el creyente puede aspirar a alcanzar por sí mismo no tiene validez para la salvación. Suscríbete para seguir compartiendo más contenido que edifique en tu vida.